Buenos días. Se abre la sesión. La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile ha convocado esta sesión pública y solemne para incorporar oficialmente como miembro correspondiente por Santiago al profesor Jorge Jalil Milad. Me acompañan encabezando esta sesión el secretario académico José Adolfo Rodríguez Portales, la tesorera de la Academia, doctora María Elena Santolaya, el académico de número, doctora Gloria Valdés, y el académico electo, doctor Jorge Jalil. Saludo a las autoridades presentes en esta ceremonia. Doctor Sergio Lavandero, presidente del Instituto de Chile y presidente de la Academia Chilena de Ciencias. Doctor Emilio Ressler, expresidente de la Academia Chilena de Medicina. Doctora María Eugenia Pinto, consejera académica de la Academia Chilena de Medicina. Doctor Felipe Heuser, decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Antonio Orellana, presidente de ASOFAMECH, académico honorario de la Academia Chilena de Medicina. Doctora Ana Elise Goque, presidenta de la Sociedad Médica de Santiago. Doctor Mauricio Osorio, vicepresidente nacional del Colegio Médico de Chile. Doctor Gilberto González, presidente de CONASEM. Doctor Javier Catán, director de la Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Juan Ramón Soto, presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión, autoridades de salud, académicos de la Academia Chilena de Medicina. Señora Verónica González Gil, esposa del doctor Jalil, familiares, colegas, amigos del doctor Jorge Jalil Milad. Saludamos a las autoridades y académicos que han confirmado su asistencia por streaming. El doctor Rodríguez dará lectura al acuerdo de la Academia de incorporar al doctor Jorge Jalil e informará sobre algunas excusas que hemos recibido. Buenos días. La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada el 6 de noviembre de 2024, ha distinguido al doctor Jorge Jalil Milad, eligiéndolo miembro correspondiente por Santiago. Esta nominación es un reconocimiento que hace la Academia a la destacada trayectoria profesional y a la contribución que el doctor Jorge Jalil Milad ha hecho al progreso de la medicina en el país. Doctor Jalil, lo felicitamos cordialmente por esta designación y estamos ciertos que su presencia en la Academia fortalecerá el perfeccionamiento de las actividades que lleva a cabo esta corporación. Hemos recibido excusas de las siguientes autoridades cuyos nombres se proyectan en la pantalla y entrego la palabra al presidente, doctor Fernando Cazorla. Gracias, doctor Rodríguez. La académica de número, doctora Gloria Valdés Stromnili, hará el discurso de recepción del doctor Jorge Jalil Milad y le ofrezco la palabra a la doctora Valdés. Autoridades presentes, familiares, amigos, compañeros de trabajo del doctor Jorge Jalil. Tengo ahora la grata tarea de presentarles los motivos que han llevado a la Academia de Medicina a ingresarlo como miembro correspondiente para contribuir a las labores de esta institución. Deseo contarle a su familia y amigos la importancia de un trabajo cuyos detalles e implicancias no conocen y que muchas veces no les ha permitido compartir tanto tiempo con él como si quisieran. Por otro lado, quiero destacar su trayectoria para que los miembros de la Academia conozcan su background y aquilaten las características personales que constituirán un aporte importante a la institución. El origen siempre es una pista, por lo que quiero partir con la familia de Jorge, formada por su madre, Norma Milad, su padre, Jorge Jalil Musa. No extraña que Jorge y sus hermanos, Cecilia y Roberto, sean un trío de médicos destacados, dado la dedicación del padre, excelente inmunólogo y profesor destacado. Que en 1986 publica un texto de introducción a la clínica actual y a sus métodos de exploración diagnóstica. En su presentación, el profesor Luis Hervé, miembro de número de la Academia de Medicina,
Al presentar el libro, destaca que el profesor Jalil creó el término percepción gestáltica para definir la impresión que se tiene al mirar la actitud y caracteres generales de un enfermo. Con esto hace referencia al concepto de Gestalt, que entiende la experiencia humana desde una perspectiva unificada que se inició a mitad del siglo pasado. Por lo tanto, si ven la fecha de la definición del doctor Jalil, está muy cerca de cuando aparece el concepto que tiene una connotación psicológica, que todo de la Gestalt, él ya lo tenía aplicado a su clínica. Jorge inició sus estudios en la sede poniente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y a su término a la beca de Medicina Interna en el Hospital del Salvador. Posteriormente hace una beca de cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Continúa con un posgrado de 2 años y medio en el Hospital Michael Reese en Chicago, bajo la mentoría del doctor Weber, que ustedes ven en la parte baja de la pantalla, quien se destaca por contagiar a sus discípulos la precisión de sus experimentos, la gran alegría frente a cada hallazgo y su incesante búsqueda de medidas para revertir la insuficiencia cardíaca. Con él, Jorge realiza estudios para precisar el efecto del isoproterenol sobre el miocardio de animales de experimentación. Y aquí ustedes pueden ver, esto es una foto de un trabajo que hizo Jorge en Chicago, que nos va mostrando a lo largo de 8 días de infusión de isoproterenol cómo va aumentando el tejido fibroso alrededor de los miocitos para terminar atrapándolo. Y ustedes se pueden imaginar qué pasa con un miocito que necesita contraerse y posteriormente volver a su posición de reposo cuando está atrapado en este canasto de tejido fibroso. Es importante señalar que los efectos de la sobrecarga cardíaca siguen siendo el eje de la institución de la investigación de Jorge, en una búsqueda constante para encontrar factores que puedan revertir este daño. Sé que este diapositivo es complicado, pero es fundamental para que vean la actualidad del trabajo de Jorge. Tenemos aquí la vía clásica del sistema renina-angiotensina, que es el sistema a la que le hemos dado más importancia en la causa de la hipertensión arterial. Y ustedes van a ver que este sistema parte con renina, que genera por acción enzimática angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, que es la molécula causante de la vasoconstricción, la elevación de la presión, la fibrosis, la inflamación, el estrés oxidativo, la proliferación del músculo, el daño vascular y la remodelación cardiovascular. Podemos ver que la angiotensina 2 aparece en el año 1939. Si ustedes corren en esta secuencia, ven que en el año 1988 se describe angiotensina 1,7 y un año después angiotensina 1,9. Y esta angiotensina 1,9
es el péptido al cual se han dedicado los integrantes que trabajan con Jorge Jalil. Y es muy interesante que dentro de un sistema vasoconstrictor por excelencia, hay elementos que vasodilatan, son antifibróticos, antiinflamatorios, antioxidativos, inhiben la proliferación, son protectores vasculares y conservan la función cardiovascular. Entonces, ustedes ven la angiotensina 1,9, ese es el punto al cual se ha dirigido el estudio de Jorge. Y esto lo ha hecho a través de una cantidad grande de proyectos de investigación. Tiene 10 Fondesit, un Fondef, un proyecto ANIT aprobado y un proyecto ECOS-CONICIT, que es una participación de Chile con Francia. Muchos estudios multicéntricos de la industria farmacéutica. Recibió un aporte de la Fundación Uchida, una fundación japonesa, para su investigación. Y esta investigación tiene ya 5 patentes aprobadas relacionadas al uso terapéutico de angiotensina 1,9, lo cual es un logro muy, muy importante. También Jorge ha hecho labores de cooperación, como su integración a los grupos de estudio de CONICIT en los años que le señalo, y fue el coordinador del Grupo 2 durante 1994-1996. Sus publicaciones son 150 artículos en revistas científicas, esta guía de hipertensión arterial para personas de 15 años o más, y un manual de hipertensión arterial que está en estos momentos por tener en librerías la nueva edición del año 2025. Por sus publicaciones, por la difusión de su investigación, ha sido incorporado a comités editoriales de revistas médicas extranjeras, revistas muy prestigiosas, como ven ustedes aquí. Y en Cardiovascular Diabetology, él es un editor asociado. Distinciones destacadas. Fue el mejor residente de medicina interna del Hospital del Salvador. Es un premio de la Fundación Alessandri. Fue el primer premio Langendorf en el Cardiovascular Institute de Michael Reese Hospital y Medical Center, donde hizo su postdoctorado. Y una distinción muy importante es que le pidieron la conferencia distinguida en medicina cardiovascular, que él dirigió al remodelamiento reverso de la insuficiencia cardíaca en el año 2019. Y una distinción que es muy importante para todos los que participan del trabajo docente de las escuelas de medicina,
es que en el año 2015 Jorge fue nominado el mejor docente de la Escuela de Medicina. Y lo vemos ahí con un grupo de estudiantes de medicina que hicieron su pasantía con él, y vemos la unión que existe entre Jorge y sus alumnos. Fue presidente de sociedades científicas, la Sociedad Chilena de Hipertensión en 2 periodos, y recientemente es el presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Cargos en la facultad y en la universidad: jefe de departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, director de posgrado, miembro de la Comisión de Carrera Académica, de la Comisión de Calificación Académica de la facultad, y en la universidad miembro de la Comisión de Profesores Asociados y de la Comisión Ética Científica en Salud. Participó en la comité de búsqueda para rector de la Pontificia Universidad Católica, y bajo la rectoría del profesor de la Llera participa del Honorable Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica, y tomando las palabras de Jorge, este es un desafío y una responsabilidad que asumo con entusiasmo. Espero contribuir a que las decisiones del Consejo refuercen la misión de nuestra universidad y fortalezcan el impacto de nuestra investigación en la sociedad. Este énfasis de la investigación, es decir, viene con el tremendo bagaje de Jorge y el éxito de su investigación. Ahora, ¿cómo se puede hacer todo lo que les he mostrado? Esto tiene que ver con la capacidad de Jorge de formar redes. Y aquí lo vemos al centro, en que donde están sus colaboradores más importantes: María Paz Ocaranza, a quien él hizo de tutor en su proyecto de doctorado, que está en un centro dedicado a hipertensión y está en el centro formado por el doctor Lavanderos para enfermedades crónicas. Y yo creo que esta unión que se produce tiene una producción muy grande y muy, muy bien sustentada, nos muestra cómo pasaron los tiempos del investigador que tenía un tema, que trabajaba solo en su laboratorio, y aquí el futuro de la investigación y el mensaje que nos están dando estas 3 personas es: trabajen en colaboración. Ahora, uno se pregunta si Jorge, con todo lo que hace, todo lo que tiene comprometido, va a poder participar en las tareas de la academia. Y aquí tenemos un buen augurio. El 23 de mayo pasado participó en un webinar en que 2 chilenos y 2 franceses participaron en un webinar sobre insuficiencia cardíaca, dirigidos por el doctor Miguel Ollonarte. Ahora, presento las áreas principales en que se ha hecho aportes Jorge, y lo presento con un gráfico que para los que
vemos hipertensos, un clásico, un gráfico que hace 80 años propuso el doctor Irving Page del mosaico. Y yo creo que en este mosaico vemos a Jorge dedicado a los pacientes, a los modelos animales, a la biología molecular, a los vasoconstrictores del sistema renina-angiotensina, a los vasodilatadores y el equilibrio entre ellos. Jorge tiene la impronta de 2 universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y además se preocupa por la población afectada por hipertensión o insuficiencia cardíaca. A ver, ¿cómo puede participar en esto? Yo creo que aquí, volviendo sobre el concepto de Gestalt, que lo aprendiste de tu padre, y buscando un anuncio de la Gestalt, me encontré con una frase de Aristóteles, que yo creo que nos da la pista por donde puede Jorge sacar más energía. Aristóteles dice que en su metafísica que muchas cosas tienen una pluralidad de partes y no son simplemente un agregado, sino una especie de todo que va más allá de sus partes. De ahí es donde entra la Academia de Medicina. Ahora, esperamos que también quede tiempo para que puedan disfrutar con Verónica, con los hijos, las 2 nietas que hay en este momento, con su madre. Así que Jorge, sabiendo todo esto y que vas a poder contribuir, te damos la bienvenida a la Academia de Medicina. Gracias, doctora Valdés. El académico electo pronunciará su discurso de incorporación titulado Desafíos actuales en falla cardíaca sobre mecanismos y potencial terapéutico. Ofrezco la palabra al doctor Jalil. Muchas gracias. Es un día muy emocionante. Doctor Cazorla, presidente de la Sociedad de la Academia Chilena de Medicina, doctor José Adolfo Rodríguez, que es el secretario, la doctora Santolaya, que allá está, que es la tesorera, doctora Gloria Valdés, que me acaba de hacer una presentación muy sentida, autoridades universitarias, instituciones médicas y sociedades científicas médicas, académicos de la Academia Chilena de Medicina, familiares, colegas y amigos que me acompañan. Titulé esta conferencia Desafíos actuales en falla cardíaca sobre mecanismos y potencial terapéutico. Había cuenta de mi interés que ha sido de investigación y de trabajo, sobre todo en lo que significa el concepto de remodelado cardíaco. Es un gran honor para mí ser recibido de la forma que he sido recibido en esta sociedad. Son honores que uno sopesa cuán realmente merecidos son. ¿Y por qué y cómo estamos aquí? Estamos diciendo lo que estamos diciendo, ¿no? Y en ese sentido, una parte importante tiene que ver con la trayectoria académica, y una cosa que me marcó mucho fue cuando
empecé a hacer mi beca de medicina en el Hospital Salvador. Era una beca de docente clínico el año 80, 81, y tenía que hacer una memoria. Yo no había pensado en cardiología. Pensaba en ser hepatólogo, me gustaba mucho también la medicina intensiva. Sin embargo, tuve que hacer, y por eso traigo esto también, no solamente por agradecimiento, sino que tuve que hacer una memoria y me invitaron a trabajar varios docentes, el doctor Escobar, aquí presente, me ofreció trabajar con él en el grupo de insuficiencia aórtica, y ahí empecé a estudiar un poco los cambios en el corazón, y me empezó a interesar la cardiología de veras mientras hacía medicina interna. Y esto me llevó a varios, primero al encantamiento por la cardiología, que decidí hacerlo después, y después también a la línea de investigación. Pero lo que quiero recalcar es el concepto de memoria en los residentes de las disciplinas médicas. Creo que es muy importante que se pueda hacer, porque el rol de un residente no es solamente asistencial, sino que también académico, generar datos, calidad de datos, calidad de evidencia. Bueno, ¿y por qué falla cardíaca? Empecé a trabajar, como les dije, en eso. Y actualmente, si vemos la epidemiología, la falla cardíaca tiene una prevalencia muy alta, más o menos un 3% de los mayores de 18 años, se calcula al 2030, y sobre 60 millones de personas en el mundo tiene falla cardíaca. Probablemente esta es una cifra subestimada, a pesar que es una publicación bastante seria. Y las personas de más de 45 años tienen un riesgo de falla cardíaca de un 20 a 46% en el resto de su vida. Vamos a hablar un poco después de esto, pero la mitad de los pacientes tiene la función cardíaca deprimida y la mitad de los pacientes no la tienen deprimida. Y ese es un concepto que ha aparecido en los últimos años. La mayor edad y la obesidad son factores de riesgo importantes también para falla cardíaca. Voy a tocar estos temas, ¿ya? Mecanismos de falla cardíaca, una visión actual, el remodelado cardíaco y sus consecuencias, que es lo que he estado trabajando yo. La verdad, este ha sido mi trabajo, ¿ya? Mecanismos emergentes también de falla cardíaca y algunas cosas también más personales que es muy necesario recordarlas este día. La definición de falla cardíaca clásica, y esta es la que hablamos con los alumnos habitualmente, es la incapacidad del corazón de aportar sangre en la medida de la necesidad, ya sea en condiciones de reposo, estrés o ejercicio, ¿no es cierto? O que lo haga también aumentando sus presiones de llenado. Esto significa aumentando la presión interna, que va a tener como consecuencia una acumulación de líquido en el pulmón y también en el cuerpo, y eso produce, disnea, dificultad respiratoria, discapacidad para movilizarse y para hacer ejercicio. Esto tiene mecanismos de adaptación. La naturaleza es muy sabia y tiene mecanismos de adaptación que inicialmente compensan, pero esto es insuficiente en el curso del tiempo y sobre todo con la agravación de estos factores. Yo he estado siempre en la transición a falla cardíaca. ¿Cómo se transiciona? ¿Cómo cambia una condición normal, por ejemplo la hipertensión, a falla cardíaca? Y un esquema que también habitualmente lo discutimos con los alumnos es que primero existe un mecanismo de sobrecarga o un daño genético, un cambio inicial. Por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, un infarto. Eso lleva en el corazón a lo que se llama remodelado. Remodelado es un cambio en la estructura geométrica, celular, molecular. Y esto va a llevar a síndromes clínicos o eventos cardiovasculares, en este caso falla cardíaca. Un concepto también, porque aquí hay gente que conoce mucho y gente que
no conoce tanto, es el concepto de fracción de eyección, y que en simple significa básicamente el volumen que evacúa el corazón por cada latido en relación al volumen que se llena. El corazón necesita llenarse para vaciarse. Y esta relación habitualmente es sobre un 55%. A eso le llamamos fracción de eyección. Y actualmente el paradigma está en dos grandes categorías: fracción de eyección reducida, cuando esto es menor del 40%, ¿ya? Y tenemos también fracción de eyección preservada, cuando la fracción de eyección es 50%, es decir, la contracción es buena. Y existe también un intermedio, que es la falla cardíaca con fracción levemente reducida. Los mecanismos fundamentales hay dos mecanismos, uno en grosso modo, ¿no? La destrucción de cardiomiocitos, que puede acompañarse también se acompaña de dilatación por remodelado, y esto hace que cambie una relación bien importante entre presión y volumen. Este cambio, y este es un dibujo original del doctor José Antonio Rodríguez, vamos a hablar después de él un poco, hacia la derecha, y hacia la derecha lo que ocurre es que en un corazón normal la presión en un corazón dilatado, normal, remodelado, esta presión se hace mayor y por lo tanto congestiona los pulmones, produce dificultad, y por otro lado la cantidad eyectada de sangre es mucho menor. Hablamos de un fenotipo de un corazón dilatado con fracción de eyección baja. Tienen muy buena respuesta al antagonismo neurohormonal, que ha demostrado claramente disminución de la mortalidad y la calidad de vida y de las hospitalizaciones en estos pacientes. El impacto ha sido dramático para los que hemos conocido un poco la terapia de la falla cardíaca en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Esto, digamos, permite, este remodelado, este cambio, permite que se llene un poco más el corazón, pero paga un costo que es el aumento de las presiones y la dificultad respiratoria. Aquí hay un ejemplo muy típico que es en un sujeto postinfarto. Tenemos el corazón normal arriba, se obstruye la arteria, hay una muerte celular de esa parte, y tenemos que no ha habido cambio en ese momento. Pero si esto, digamos, esto no se trata adecuadamente, en este momento existen tratamientos muy inmediatos para prevenir rápidamente esto, el corazón, digamos, empieza primero a compensar de forma aguda, pero después se remodela y cambia, como ven ustedes abajo a la derecha, la geometría y la función, ¿no? Es un corazón con presiones más altas y que su capacidad de expulsión de sangre es mucho más baja. En la década de los 90, finales de los 90, hicimos un estudio en nuestro hospital de cuáles eran las etiologías de los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, que eran los que se hospitalizaban. Y aquí la enfermedad coronaria aparece acá, tanto en hombres como en mujeres, como la primera causa, la cardiopatía hipertensiva como segunda causa, y la miocardiopatía dilatada, aquí una enfermedad primaria del corazón. Apareciendo otras etiologías, digamos, también, digamos, que aparecen, pero con prevalencias más bajas. Fue un grupo importante, casi 400 pacientes, y fue como el primer registro que tuvimos. Posteriormente se han hecho registros acá muy importantes, el registro Ícaro, que han demostrado aproximadamente las mismas etiologías. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es disminución de la distensibilidad o aumento de la rigidez del corazón, ¿ya? Lo que se llama falla cardíaca con fracción de eyección preservada.
en la cual el cambio acá, el corazón no se dilata frente al retorno venoso y la sangre aumenta su presión interna y aumentan estas presiones que van a provocar congestión pulmonar. Existe un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda, ¿ya? Y aquí vemos un corazón hipertrofiado, que ha sido un tema importante de mi trabajo, ¿ya? En lo cual al mismo volumen la presión es mucho mayor. Este corazón no está dilatado, como ustedes ven. Sus paredes son más gruesas, son más rígidas y la presión aumenta dramáticamente a los mismos volúmenes. De manera que por eso entendemos que la mitad de los pacientes con falla cardíaca tienen fracción de eyección preservada. Mecanismos, a diferencia de la falla cardíaca con fracción reducida, en la fracción de eyección preservada existen múltiples mecanismos, múltiples comorbilidades, dentro de las cuales la hipertensión, la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, actualmente hablamos de síndrome también cardiorreno-metabólico, y otras múltiples comorbilidades como FA, apnea del sueño, etcétera, ¿no? que pueden ser modificables. Básicamente aquí lo que hay es remodelado cardíaco, hipertrofia, fibrosis, inflamación, ¿ya? Y también un estrés oxidativo a nivel endotelial que va a disminuir la posibilidad de relajación vascular, microvascular, y va a disminuir también la distensibilidad arterial. Estos pacientes, a diferencia de los pacientes con fracción reducida, representan actualmente un dilema porque no tenemos terapias tan efectivas como disponemos para el otro tipo de pacientes. No responden bien a los antagonistas neurohormonales, ni tampoco tan bien a los nuevos del cotransportador de sodio, SGLT2, ¿no? Es un remodelado que es distinto, aquí no hay, como les mostraba yo, dilatación. El doctor Packer, que ha sido una persona que ha escrito cosas muy interesantes y ha hecho grandes estudios también, habla de esta y él la simplifica hablando de que hay una presión sobre las aurículas y el ventrículo izquierdo, por trastornos infiltrativos del corazón o que se aprieta por fuera por el pericardio, y el beneficio en realidad es mínimo de los antagonistas neurohormonales que conocemos nosotros y de estos otros inhibidores. ¿Cuáles son las consecuencias? Y básicamente aquí volvemos a este esquema, y es necesario señalar el paraguas que existe desde tempranamente una activación neurohormonal de sistemas que propenden fundamentalmente a mantener la presión y el flujo a los tejidos, a todos los tejidos, cerebro, hígado, musculatura, ¿no? Y esta activación neurohormonal ha sido el blanco de la terapia fundamental en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenemos un sistema que le llamamos simpático y tenemos un sistema renina, angiotensina, aldosterona, clásico. Yo me he dedicado más al sistema clásico en realidad. Y siempre existe esta activación neurohormonal que se inicia tempranamente. El remodelado, este cambio estructural, está dado por hipertrofia de los cardiomiocitos, de fibrosis, de muerte celular programada y no programada, de realineamiento, inflamación, que toma un rol cada vez más importante, microinflamación, y también disfunción mitocondrial, que ha sido un tema de estudio y de análisis, y donde hay blancos terapéuticos muy importantes que están en estudio y en desarrollo. Esto lleva a estos síndromes. Nosotros nos enfocamos en esa época, estamos hablando a fines de los 80, con el doctor Weber, y mi tema de estudio en ese momento fue el desarrollo de la fibrosis. No era muy claro el concepto.
los hepatólogos sabían mucho más de fibrosis que lo que conocíamos nosotros. Y bueno, esto es un modelo en hipertensión, en un modelo de roedor, una ratita hipertensa, donde se ve a las 4 semanas el desarrollo de fibrosis, como vemos acá, y a las 8 semanas sin tratamiento este desarrollo es mucho mayor. Fueron varios los trabajos y esto da cuenta, por ejemplo, de este tipo de remodelado que vemos en los pacientes hipertensos no tratados, ¿no? Una pared más gruesa que yo les mostraba, un corazón, un realineamiento de los cardiomiocitos, ya se alinean en este caso entre comillas en paralelo, ya, y por eso no es una célula alargada. También este remodelado no es unidimensional, sino que hay varios procesos en forma simultánea. Esta es una biopsia humana de un corazón con falla cardíaca, el doctor Javier Díaz de España, que se ha dedicado mucho a esto, y donde muestra simultáneamente en un corazón con falla cardíaca, en este caso por cardiopatía hipertensiva, fibrosis intersticial, expresión de ciclooxigenasa 2 y también inflamación alrededor de los vasos. Son estos procesos que están dando cuenta de este remodelado que yo les estaba mostrando, ¿no? Entonces, una cosa importante también para completar este esquema, ¿ya?, es que esto también se desarrolla dentro de una caparazón genética, ¿no?, que todos traemos. Y la genética es importante porque no todos respondemos de la misma manera, somos todos distintos. Y aquí hay una demostración que con María Paz la hicimos hace bastante tiempo, en que usamos un experimento con ratas con enzima convertidora, en este caso genéticamente baja, genéticamente alta, y aplicamos isoproterenol, que es un fármaco que produce muerte y fibrosis, ¿no? ¿Qué pasó? Estas ratitas con enzima convertidora baja aumentan, como vemos acá, y estas otras con enzima convertidora alta genéticamente determinada también aumentan. Sin embargo, este aumento es significativamente mayor con un genotipo distinto, ¿no es cierto? Estas son cosas que aprendimos después, posteriormente, con el doctor Michel en Francia, porque ellos estudiaban la enzima convertidora y fueron precursores importantes en París de la fisiología y el impacto fisiológico. Un concepto que me ha capturado en realidad es el remodelado reverso. ¿Qué significa remodelado reverso? Bueno, significa poder reducir este remodelado para estos dos tipos de falla cardíaca. Y esto vino también de mis primeras observaciones, en las cuales, con el doctor Escobar allá en el Hospital Salvador, estos fueron pacientes con insuficiencia aórtica que se operaron, y mi tema de estudio era qué pasaba con el ventrículo. Era un ventrículo muy, muy dilatado. Ustedes se fijan acá, cerca de 80 de dimensión diastólica, lo cual es muy importante para un ventrículo que tiene normalmente no más de 55 milímetros. Sin embargo, estos pacientes disminuían sus dimensiones, o sea, había un remodelado reverso en este caso. Eso se medía en ese momento con ECO-M, eran las mediciones que se hacían. Sin embargo, me enseñaron y me llamaron mucho la atención. Posteriormente nos enfocamos en remodelado reverso en relación con la hipertrofia y la fibrosis en hipertensión arterial, y este es un modelo de hipertensión arterial también en roedor, en la cual vemos el colágeno, lo medimos acá, en blanco, las ratitas hipertensas, aumentaba el colágeno tanto en el intersticio como perivascular. Y si en ese momento
dábamos preventivamente un inhibidor de la enzima convertidora, en este caso captopril, que les dábamos, bueno, eso no se producía, o sea, había una prevención de la hipertrofia ventricular. Y esto tenía un impacto funcional porque aquí medíamos en el corazón aislado la distensión, o sea, la función diastólica, y se ve que esta función está deteriorada en las ratitas con hipertensión, y esto es prevenido en concordancia con la disminución del colágeno. No muestro aquí los datos de hipertrofia, pero también de colágeno. De manera que era posible prevenir este daño. Posteriormente, el año 2002, aparece un gran estudio clínico, que es el estudio LIFE, un estudio en pacientes hipertensos con alto riesgo cardiovascular, eran pacientes con hipertrofia ventricular en el electro, y los randomizaron a, ya sea, en este caso, un antagonista del receptor de angiotensina, el losartán, versus también el clásico beta-bloqueador atenolol, y los dos disminuían. Sin embargo, como claramente vemos acá, esta disminución era mayor con losartán. Esto también tuvo un impacto funcional porque en estos pacientes se demostró en un periodo relativamente corto una disminución importante de los ACVs, de los accidentes cerebrovasculares, en alrededor de un 25%. Y ha sido uno de los estudios marcadores que ha determinado guías clínicas en hipertensión arterial. Un caso clínico publicado que me parece muy interesante, una mujer de 67 años con dificultad para respirar, su coronariografía es normal, su tratamiento habitual con fármacos, digamos, vasodilatadores, un antagonista del receptor de angiotensina, y esta mujer a su ingreso llega con síntomas de insuficiencia cardíaca, con dificultad para respirar, y llega con este corazón que es dilatado, una fracción de eyección muy baja, 19% en este caso, ¿ya? Y lo que sucede aquí es que la tratan médicamente. Tenía bloqueo rama izquierda también. La tratan médicamente aumentando las dosis de beta bloqueador, agregando también un antagonista al receptor de mineralocorticoide, en este caso prerenona, diuréticos, y la siguen durante 18 meses. ¿Qué sucede? Bueno, la paciente mejora significativamente, la capacidad funcional mejora, sus niveles de péptidos natriuréticos bajan, como se ve arriba, también en forma importante a medida que se completa este tratamiento, ¿no? Y se miden nuevamente al año y medio, y uno lo que se observa, y esto es remodelado reverso, es una disminución de los volúmenes. Aquí está como partió, aquí está como al año y medio de tratamiento, un corazón bastante más chico, ya sea en diástole y en sístole, y una mejoría dramática de la fracción de eyección, en este caso de 19 a 55%. Esto es remodelado reverso en un paciente. ¿Qué se ha visto posteriormente? Que los pacientes que hacen remodelado reverso versus los que no lo hacen, el pronóstico es muchísimo mejor, como se ve aquí en un seguimiento de 97 pacientes, en que un grupo, digamos, no tuvo remodelado reverso, que es el grupo de abajo, y que se ve la tasa de eventos, la sobrevida libre de eventos es mucho peor, ¿no? Y en este sentido, las imágenes han sido importantes porque nos han permitido determinar mejor las características tisulares, y en ese sentido la resonancia ha sido importante. En este caso, por ejemplo, y como índices pronósticos, por ejemplo, en pacientes que no hacen remodelado reverso habitualmente, tienen más fibrosis medida por digamos, un patrón que se llama gadolinium tardío, ¿no es cierto?, en un caso sin remodelado reverso. De manera que tenemos en este momento
armamentos clínicos para saber que un paciente, por ejemplo, va a desarrollar remodelado reverso o no, y poder, digamos, optimizar o focalizar terapias de distintos tipos, ¿no? Buscando otras vías también de remodelado, esta fue una vía que hemos explorado por bastante tiempo, y por qué nos ha interesado es la vía de roquinasa, que es una proteína que está, digamos, acoplada a la membrana, y habitualmente es activada por los malos de la película en falla cardíaca, ¿no? Angiotensina 2, endotelina, noradrenalina, ¿ya? Y que lo que hacen es activar fosforilando esta roquinasa, que tiene blancos que son también blancos moleculares importantes, pero que, y esto es lo que me interesó a mí, tenía una relación importante tanto en el miocardio como en la pared vascular con los procesos que habíamos estado estudiando: hipertrofia, fibrosis, apoptosis en el caso del corazón, y en la pared vascular también con proliferación. ¿Ya? Habitualmente, bueno, y invité a mis colaboradores de siempre en ese momento, María Paz, Sergio, a meternos un poco en esta vía y estudiarla. Esta vía acá, como vemos acá, la medimos por fosforilación, se mide por fosforilación, no es fácil, ya como saben los muchachos del laboratorio que están allá, y tienen varios blancos terapéuticos. Habitualmente la medimos por la fosfatasa de la miosina, pero también la fosforilación de esta proteína que es ERN, ¿no? Y lo interesante son las proteínas río abajo, ¿no? Que son proteínas pro hipertrofia, pro remodelado, pro apoptosis, como caspasa 3, por ejemplo. Roquinasa, una de las cosas importantes que hace es activar a esta célula que produce fibrosis en el corazón y hacerla activa en términos de producir más fibrosis. El fibroblasto, el miofibroblasto, que es el que realmente hace el trabajo sucio de producir más colágeno, ¿no? Y esta roquinasa es relevante en varias patologías. Nosotros nos hemos dedicado fundamentalmente a hipertensión y a falla cardíaca, pero tiene también otras relaciones. Aquí uno de los primeros trabajos, en este caso, que fue en ratas infartadas, que vimos que la activación de ROC en el miocardio, o sea, cómo se activaba en ratitas infartadas, era significativamente aumentada. Y esto con un inhibidor de esta roquinasa era prevenido por 7 días. Esto es un experimento relativamente de poco. Estas ratitas, digamos, también tenían más fibrosis, que era prevenido con el antagonista de roquinasa, como se ve acá, y también disminuía la expresión de proteínas pro-remodelado. Después, con el doctor Gabrieli, María Paz, se hizo este trabajo en hipertensos. Y la pregunta aquí era, bueno, ¿qué pasa con la activación de roquinasa en pacientes hipertensos? ¿Ya? Y lo que se vio en este, que es un número grande de pacientes, que los hipertensos aumentaban esta actividad, y esto estamos hablando de pacientes sin tratamiento, pero los pacientes que tenían hipertrofia tenían mucho más activación de roquinasa. Y los pacientes con hipertrofia, pero que además tenían hipertrofia excéntrica, tenían también un aumento de esta activación. Esto es medido en leucocitos circulantes, que son células mononucleares. Y una pregunta, bueno, que estaba pendiente, siempre quedó pendiente esa pregunta: ¿qué representa esta actividad, esta activación en leucocitos circulantes, ¿no? Que son en el fondo células mononucleares? Y no había forma de resolverla, no íbamos a estar biopsiando pacientes para saber esto. Lo que hicimos, volvimos a recurrir con María Paz, de nuevo,
el modelo genética a la genética, y en este caso lo que hicimos fue mediciones simultáneas, tanto en aorta, en ventrículo, como en leucocitos circulantes, en ratas con enzima convertidora genéticamente baja, genéticamente alta, y ratas con enzima genéticamente alta, pero con un inhibidor de roquinasa. Y lo que vimos nos sorprendió mucho, porque en realidad uno rara vez obtiene resultados así, la mayoría de las veces los resultados no son tan concordantes, ¿no? O sea, la activación era simultánea en los tres tejidos cuando había más enzima convertidora, y también la inhibición era simultánea en ventrículo, en aorta y en los leucocitos, lo cual significaba que los leucocitos, de alguna manera que no entendemos, estas células mononucleares circulantes, están haciendo una mirada en espejo de lo que sucede en los parénquimas cardiovasculares, ¿no? Eso fue lo que nos enseñó este trabajo y nos dio también pámbulo para seguir en algunas investigaciones. Este fue un primer trabajo que hicimos con pacientes en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en que la actividad está muy aumentada en leucocitos circulantes y tiene una relación inversa con la fracción de eyección, es decir, mientras peor es la fracción de eyección hay más activación de roquinasa en estos pacientes. Este fue un trabajo que se publicó el 2011 y los pacientes con corazones más grandes tenían más activación de roquinasa, ¿no? Para alegría nuestra, esto se comprobó después, lo comprobaron 2 años después el grupo del doctor Shimokawa en Japón, que se ha dedicado a esto, y lo hizo en un número mayor de pacientes, una población mucho más diversa, fracción reducida y preservada, y también distintas patologías, y lo que encontró fue una similitud con nuestras observaciones previas, sin embargo con diferencias que eran menos importantes que las que observamos nosotros en ese pequeño grupo de pacientes. O sea, está aumentada en leucocitos circulantes en estos pacientes. No contentos con esto, nosotros quisimos reproducir esto. Yo siempre, y María Paz me critica por mi escepticismo, pero tengo un sano escepticismo porque alguna vez alguien me dijo que uno se enamoraba de la hipótesis. De manera que me gusta la reproducibilidad y hicimos este nuevo estudio en pacientes con falla cardíaca, estudiando también otras cosas, y esto que se hizo 9 años después, mostró lo mismo, medido en este caso por dos fosforilaciones, 2 distintas, el leucocito elevadas, ¿ya? MIPT y ERM, y también una cosa que nos llamó mucho la atención y que en este momento no tenemos una clara explicación, uno la supone, pero que es que vimos también que había una simultaneidad en leucocitos circulantes de apoptosis, medida tanto por túnel como por caspasa clivada, ¿no? Y había una relación entre activación de roquinasa en estos pacientes bajo tratamiento con el nivel de apoptosis medido por estos 2 niveles, ¿no? No tenemos una explicación todavía clara de eso, probablemente lo vamos a poder ver con futuros experimentos. Pero volviendo a los pacientes y viendo también la relación entre remodelado reverso y activación de roquinasa, este fue un estudio también, para mi gusto, muy satisfactorio, porque aquí lo que hicimos fue evaluar antes y después de una intervención, en este caso la resincronización cardíaca, que es una terapia tremendamente efectiva para la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, sobre todo bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y tuvimos un grupo
de 28 pacientes acá, que los evaluamos antes y después, un grupo respondió a los 3 meses, otro grupo no respondió a los 3 meses. En general, la respuesta se evalúa bastante bien a los 6 meses. Nosotros, por razones de seguimiento, lo hicimos a los 3 meses, pero vimos los respondedores y los no respondedores, que fueron en este caso similares. En este caso, si ustedes ven acá, las dimensiones son bastante grandes. La mayoría de estos pacientes eran pacientes con miocardiopatía dilatada y en capacidad 2 a 13 la mayoría. Lo que pasó acá es que la fracción de eyección, como vemos en el lado izquierdo, aumentó en los respondedores y no pasó en el otro grupo, con una dispersión por ser un grupo no grande de pacientes, pero que alcanzó significancia. O sea, y los respondedores tuvieron un incremento de casi 10% de la fracción de eyección. ¿Qué pasó con la actividad de roquinasa en estos pacientes? Bueno, también lo que vimos acá con una gran dispersión, pero alcanzando significancia, disminuyó en los respondedores, en aquellos que mejoraban su fracción de eyección. De manera que esto da cuenta de una molécula que puede ser un biomarcador, ¿no? Un biomarcador llamamos a algo que nos está informando de un proceso patológico, un proceso fisiológico, sin necesidad de tener tejidos, ¿no? Tejidos o biopsias, ¿ya? Pueden ser muestras de sangre, pueden ser ultrasonido, pero el rol de los biomarcadores, para mi gusto, va a ser el desarrollo futuro de la medicina, por lo menos en el área cardiovascular, por la costo-efectividad, por el consumo de tiempo, por la reproducibilidad de las técnicas. Y una tendencia importante es la búsqueda de nuevos biomarcadores que nos permitan predecir respuestas a tratamiento o incluso diagnósticos, ¿no? Los mecanismos emergentes es importante destacarlos porque son mecanismos que ya son nuevos, no estaban en esas, por ejemplo, la diapositiva que les mostré sobre prevalencia y las etiologías de falla cardíaca con fracción de eyección reducida en los años 90, ¿no? Y en este caso hay dos cosas que, dentro de muchas, ¿no? Pero voy a mencionar dos. Es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada en obesidad y síndrome metabólico, ¿no? Y en este sentido hay una relación muy importante que es cada vez más reconocida entre obesidad, diabetes mellitus y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y en este sentido, los pacientes obesos, digamos, tienen no solamente aumento de su grasa subcutánea, sino que también su grasa visceral y también, y esto ha sido reconocido en los últimos años, aumento del tejido adiposo epicárdico, ¿no? Esto pasa en diabetes mellitus, pasa también en enfermedad renal crónica y por supuesto en pacientes hipertensos. En Chile tenemos una tasa de sobrepeso y obesidad que es muy alta, más o menos un 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad. De manera que es importante porque estos mecanismos ya producen FEP, voy a llamarle FEP ahora a la falla cardíaca con eyección preservada. Son palabreos muy largos en la cardiología tenemos. El doctor Packer, y esto lo copié textualmente, dice cada uno de los trastornos metabólicos, inflamatorios y adipogénicos sistémicos, en este caso las patologías que mencionábamos, que se relacionan con FEP, o con fibrilación auricular, una patología también ampliamente prevalente, se acompaña también de una expansión de la masa de tejido adiposo epicárdico. ¿Qué hace el tejido epicárdico? Bueno, se relaciona con el miocardio de manera tanto física como a nivel de estimular proinflamación, ¿no?
La patogénesis en la obesidad tiene que ver con este aumento del tejido adiposo, también con la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona en este caso es muy importante, ¿ya? Y también esto va a producir un nivel de, y esto está en la moda, en medicina, ustedes saben que están las modas, ¿ah? Yo en general me gustan las modas, pero también me gusta mirar los vintage que pasa para atrás, ¿no? Y en ese sentido, en este momento, es muy importante el concepto de inflamación crónica en enfermedades crónicas, sobre todo la relación, por ejemplo, entre enfermedad cardiovascular y cáncer, las enfermedades que tienen que ver, que son degenerativas, ¿ya? Pero este tejido adiposo se activa y produce un grado de inflamación permanente que lleva por un lado a disfunción microvascular, ya también permanente, ya la activación de aldosterona va a producir este remodelado con fibrosis y digamos fibrosis e hipertrofia y también más inflamación, y esto va a llevar a la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, o FEP, ¿no? Que tiene más o menos la mitad de la población. Aquí tenemos un esquema en el cual con la grasa epicárdica aumentada, por ejemplo, en pacientes, los dos efectos principales. Uno, la proinflamación a través de la producción de estas moléculas que se llaman citoquinas, que liberan moléculas inflamatorias, ¿no? O proinflamatorias, por un lado, y que van a llevar al remodelado. Y por otro lado, este aumento de la grasa alrededor del pericárdico comprime, ¿ya? Y aumenta también las presiones, aumenta lo que se llama la interdependencia ventricular y mayores presiones al fin de cuentas, ¿no? Esto va a producir básicamente problemas hemodinámicos importantes, aumento de las presiones de la aurícula izquierda, congestión pulmonar, fibrosis tanto en ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, una disminución importante, y esta es una de las características de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, de la capacidad de ejercicio, y también riesgos de hospitalizaciones. No vamos a entrar aquí en todos los detalles, pero esto es el efecto de la obesidad en estos síndromes cardio-renometabólicos, ¿ya? De los cuales tenemos que hacernos cargo cada vez más frecuentemente en la medida que la población envejece. Y ha aparecido el péptido semejante a glucagón en el último tiempo, que ha sido una verdadera revolución en el tratamiento de la diabetes, en el tratamiento de la obesidad. ¿Y qué efectos cardiovasculares tiene? Bueno, primero hay que decir que esto se secreta en el hipotálamo y en las células del intestino y se expresa en los receptores para este GLP-1, lo llamamos, hay en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, páncreas, riñones y en el tracto gastrointestinal. Esto pertenece a estas moléculas que se llaman incretinas, ¿ya? Que tienen relación con la homeostasis, digamos, de la glucosa y del tránsito intestinal. Los efectos fundamentales son, aumenta la secreción de insulina, ¿ya? Eso es importante para mantener, digamos, el aporte de glucosa por las células pancreáticas beta, baja la concentración de glucagón, digamos, el glucagón promueve el aumento de la glucosa y retarda el vaciamiento gástrico básicamente porque disminuye los niveles de glucosa después de las comidas postprandiales y por otro lado aumenta la sensación de saciedad ya con disminución, por supuesto, del apetito y de la ingesta. Hay también otros mecanismos posibles, como por ejemplo que actúe directamente aumentando la sensación de saciedad en el sistema nervioso central, e inhibición también de la apoptosis y mayor sobrevida de estas células beta pancreáticas que normalmente su deber es producir insulina, ¿no? Aquí lo que
hemos dicho, en realidad, donde los efectos de este GLP-1, ya el retardo del vaciamiento gástrico, fundamentalmente la disminución del apetito, ya y probablemente cardioprotección en la función cardíaca, ¿no? Han demostrado distintos agonistas de este receptor disminución del peso en forma importante, como se ve acá. Varios de ellos en distintas dosis producen en general dosis dependientes. Y es importante para nosotros en términos de riesgo cardiovascular. Existen de segunda generación que son análogos dobles, por ejemplo que no solamente es agonista de GLP-1, sino que también del péptido insulinotrópico, es doble, y tiene un efecto mayor, tirzepatide, es un efecto mayor en términos de obesidad. Pero, sin embargo, lo importante para nosotros como en la medicina cardiovascular son los efectos. Y aquí hay un estudio bien importante que es el estudio SELECT, un estudio ya con 16.000 pacientes randomizados. Estos pacientes eran pacientes obesos o con sobrepeso y fueron randomizados para una terapia, en este caso con un agonista de GLP-1, en este caso semaglutide. Lo que se ve es que en realidad, si uno mira, no se ve mucho, pero en realidad después de casi un año, los pacientes tratados con, en este caso, el agonista GLP-1, tienen una disminución importante de esto le llamamos endpoint o desenlaces, que están compuestos de muerte cardiovascular, disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca o visita a los servicios de urgencia para descongestionarse, ¿no? Esto llama mucho la atención y bueno, ¿qué es lo que...? Y en este caso, esta población, 2/3 de ellos había tenido antes un infarto al corazón. De manera que en prevención parece que funcionan, y nosotros hemos propuesto, y en eso estamos en este momento estudiando el efecto. Básicamente la hipótesis es que en el corazón y en el sistema cardiovascular promueven mecanismos cardioprotectores e inhiben también mecanismos de remodelado cardíaco, ¿no? En eso estamos en este momento, lo estamos viendo en pacientes y también en modelos preclínicos, ¿ya? Estamos viendo sobre el sistema contrarregulatorio de renina-angiotensina, la activación de roquinasa, de la Viator, ¿ya? Y lo que pasa con microinflamación. Y la hipótesis es que básicamente lo que pasaría, lo que pensamos que pasa, es que al activar estos mecanismos cardioprotectores y inhibir los remodelados, básicamente vamos a inhibir este aumento del tejido adiposo epicardio, el remodelado y el nivel de inflamación que lleva a insuficiencia cardíaca. No estamos tratando falla cardíaca, estamos previniendo. Estamos estudiando los mecanismos, en realidad, nosotros de cardioprotección que se habían visto. Una cosa interesante, un estudio que me tocó revisar, que es un estudio del efecto de estos agonistas de GLP-1 en el corazón infartado. Y este es un estudio preclínico en ratitas en que se dio por 4 semanas. Aquí tenemos los controles y las ratitas infartadas, en las cuales corazones más dilatados y una disminución de la fracción de eyección en forma importante, de 69 a 30%. ¿Qué pasa cuando se le da GLP-1 a esto? Bueno, lo que se observa es que las dimensiones disminuyen en comparación con las ratitas infartadas y la fracción de eyección mejora, no se normaliza por este periodo, pero sí hay una mejoría de por lo menos un 20 o un 30%. La fibrosis, digamos, que evidente en el corazón infartado,
disminuye en este tratamiento, digamos, que también es preventivo. Este también es preventivo cuando medía acá con el picrocidio, con el área de picrocidio, disminuye significativamente, como vemos acá. ¿Qué pasa aquí? En condiciones normales, el metabolismo energético del corazón es muy, muy adaptable. Y la eficiencia, la disminución de la eficiencia metabólica y la pérdida de actividades anabólicas coordinadas llevan a remodelado miocárdico. El corazón normalmente, el 60-80% de su sustrato energético viene de los ácidos grasos y un 20-40% de glucosa. Esos son los combustibles que nos generan el ATP necesario para vivir, para jugar rugby, para hacer las actividades necesarias on demand, ¿no? del corazón. Aquí lo que pasó en estas ratitas es que el glucógeno en el corazón, este tejido miocárdico, aumentó. ¿Ya? Y ¿qué significa esto? Cuando se dio, en este caso, el agonista del receptor, esto disminuyó. ¿Ya? Entonces, la hipótesis acá es que esta disminución y esta modificación por semaglutida, en este caso, puede dar cuenta de que se aumenta la velocidad de utilización de este glucógeno como sustrato energético. Normalmente, acuérdense que era por ácidos grasos, ¿ya? Así el oxígeno que está limitado en ese momento, en el infarto, se produce más ATP cambiando al metabolismo de glucosa. Sergio Lavandero acá puede explicar estas cosas mucho mejor que yo, pero en realidad eso es lo que sucede, ¿ya? Y esto tiene varias implicancias en términos de utilización y de eficiencia y de prevención de remodelado cardíaco, utilizando estos fármacos que, digamos, lo que van a hacer es mejorar el metabolismo energético y así se puede retrasar la progresión de la enfermedad y de infarto y de remodelado cardíaco. Y esto puede ser tal vez un objetivo en el pronóstico y tratamiento del infarto. Esto hay que verlo, ¿no? Esto es preclínico y esto hay que verlo, probarlo en pruebas clínicas. Otro mecanismo emergente que también nos ha llamado la atención y nos hemos dedicado a estudiar acá ha sido la amiloidosis cardíaca. Era una enfermedad rara en los tiempos que empezábamos a estudiar, rara, muy rara. Sin embargo, esto ha ido aumentando. Existen dos formas, una que tiene que ver con las cadenas livianas, ya representan 2/3 de la referencia en un centro de amiloidosis en Inglaterra, y tiene una incidencia y prevalencia, digamos, de aproximadamente entre 9 y 14 casos, a 40 casos por millón de habitantes. Es una enfermedad que en general se llega tarde. Aquí hemos empezado a trabajar esto en un grupo interdisciplinario. Aquí está la doctora Mazardo, del J. Aguirre, también con el doctor Jaime Álvarez. Y no es tan rara como se pensaba. Esta forma también por transtiretina, ¿no? Y ahí se ve cómo se va aumentando en la medida que se pesquisa. Habitualmente se llega muy tarde, estos pacientes son vistos antes por distintos especialistas y el diagnóstico es muy, muy tardío, ¿ya? Las formas fundamentales, que son las formas por cadenas livianas y las formas por transtitarinas, comparten el compromiso cardíaco, ¿ya? De infiltración, de hipertrofia. Entran los diagnósticos diferenciales importantes de la hipertrofia cardíaca en este momento, ¿ya? Y también comparten los depósitos y patología neurológica. Hay cosas bien singulares, por ejemplo, en una categoría de la transtitidina,
cuando hay una mutación genética, en general tienden a tener neuropatía, en general por cadenas livianas tienen compromiso hepático y renal y también tienen púrpura y macroglosia, una enfermedad multisistémica a la cual habitualmente llegamos tarde. ¿Cómo se produce? Bueno, esto es una enfermedad de mal plegamiento que se llama. Las proteínas normalmente se pliegan y se pliegan de acuerdo a una forma normal, ¿ya? Pero de repente se producen cambios que se están tratando de entender, ¿ya? Y estas fibras se agregan y se forman estas fibrillas de un tejido que se ha denominado amiloide, que no es soluble, o sea, cuesta, digamos, eliminarlo, y donde se depositan en el intersticio. Alteran la estructura y la función de los órganos involucrados. Las cadenas livianas por una inmunoglobulina monoclonal a partir de una proliferación clonal, ¿ya? Y posible es la más frecuente, más o menos, y puede dar cuenta más o menos casi de un 10% de todos los pacientes con FEP, falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y la por transtiretina, ¿ya? También que tiene dos formas, una forma silvestre, ¿ya? O wild type silvestre, o mutante, una mutación puntual, ¿ya? La transtiretina es una proteína que se sintetiza en el hígado y transporta normalmente T4 y la proteína fijadora de retinol, ¿ya? Pero estas dos, tanto las inmunoglobulinas en el caso de las AL como la transtiretina, se malpliegan, ¿ya? Y en vez de formar un proceso normal de tetrámeros, en este caso de la transtiretina, se degradan en dímeros y se depositan después como estas fibrillas en el intersticio y van ocupando espacio y van infiltrando el corazón, en el caso nuestro. La por transtiretina es hereditaria, la forma mutante, y ahí es dominante, autosómica dominante, y ahí es la importancia también de la detección. Desgraciadamente, como les decía, llegamos en general tarde a esta patología, y está también silvestre, que es mayoritaria, parece, y se da en gente mayor, ¿ya? Esta no es mutada. No es posible distinguir estas dos por transtiretina, salvo que se haga, y en este momento esto está disponible, la secuenciación del gen, y esto es lo que se está haciendo cada vez con mayor frecuencia, para el diagnóstico de si esto es, si es mutante o es silvestre, ¿no? Porque si es mutante, uno tiene que ir a averiguar también lo que pasa con la familia, ¿no? Con hijos, con hermanos, ¿no? Lo importante, y no me voy a profundizar, pero el mensaje es que el diagnóstico hay que hacerlo precozmente, lo más precozmente posible. Habitualmente estos pacientes pasan por varios médicos, por varios tiempos, y ambas formas, tanto la por AL como la por transtiretina, tienen en este momento tratamientos y hay un desarrollo importante de nuevos tratamientos, estabilizadores en el caso de transtiretina, bortezomib en el caso de la por AL, que son los tratamientos, por ejemplo, para mieloma, ¿ya? De manera que no es una enfermedad como la mirábamos hace 30 años atrás, y a la cual entra, como les decía, en el diagnóstico diferencial de FEP, en el diagnóstico de algunas enfermedades multisistémicas y en el diagnóstico también de sujetos con hipertrofia ventricular. Bueno, he hablado harto del corazón, de cómo se enferma, por qué se enferma, y quiero esta última parte hacerla un poco más personal y hablar un poco de lo que ha sido este camino que hoy día me abre la puerta gentilmente en esta academia. Y yo considero que he sido una persona muy afortunada realmente, y tengo que agradecer a distintas personas
y a distintas instituciones haberme entregado mucho a lo largo de este tiempo, ¿no? El colegio fue un colegio muy importante para nosotros, el Liceo Alemán en la calle Moneda, de una estructura muy bonita. Ahí está la capilla, que era una capilla muy bonita, está mirada desde el órgano atrás, que también fue importante. Esto ya no existe porque pasa por ahí la norte-sur. Y el Liceo Alemán se cambió, pero ese fue el colegio que nos albergó y nos enseñó. Tuve la suerte, y por eso dije que he sido afortunado, de tener muy buenos profesores. Aquí hay algunos de ellos. Está el profesor Orlandi, de castellano, está el señor Vizcarra, de ciencias biológicas, el padre de la Barra, un gran físico, y varios otros más que están acá. Este era el patio grande donde terminamos el año 73, con mi amigo Hugo Silva aquí, que está presente, que nos ha acompañado en esa etapa, después en medicina, y compartimos este oficio. Ya la generación nuestra que terminó ese año, una generación marcada, si ustedes ven, por los cortes de pelo, los trajes de la época. En esa época yo también tenía más pelo, y aparezco acá. Esta fue una de las últimas fotos antes de salir. Aquí estamos con el profesor Orlandi y el padre Schmidt, que tuvo mucha influencia en nosotros. Me dijo que yo me puso el apodativo de Kissinger en esa época, porque me tocaba armar y desarmar los desencuentros en ese momento. También el Hospital San Juan de Dios y la familia del San Juan fue muy importante para mí. Entramos el año 74, era una escuela pequeña, pero muy acogedora. Aquí están ya profesores, ya un poco después, pero varios de ellos fueron profesores muy importantes para mí. Aquí, por ejemplo, podemos ver al doctor Parroquia, al doctor Mordo Algo, el doctor Hoffenberg. Por acá se está escondiendo el doctor Armas Merino, que en ese momento me dio una dispensa, que nunca se me va a olvidar. Hugo Silva, aquí aparece ya la doctora Bronfman, la doctora, ¿cómo se llama ella? Gloria López. La doctora Gloria López, diabetóloga, muy distinguida y presidenta de la Sociedad Médica. Y acá está la doctora Segovia, que no era de medicina, sino que ella era de ginecología, pero también fue una profesora importante. El San Juan fue una escuela muy bonita. Ahí está la entrada, la escuela queda en la Quinta Normal. En este momento es el centro de simulación de la Universidad de Chile. Pero ahí fueron nuestros primeros años. Ahí están mis compañeros, el profesor Alberto Rodríguez, el profesor de anatomía, que era un profesor muy emblemático, pero tuvimos muy buenos profesores. Aquí está la doctora Pinto, que siempre la recordamos en nuestros encuentros con gran cariño, pero fue una escuela muy acogedora, muy importante, muy modeladora en ese momento. Tuvimos la suerte, y por eso digo, soy afortunado de tener muy buenos profesores en esa escuela. Terminamos el año 80 y yo tuve también la suerte de ganarme una beca para medicina interna, que era lo que había elegido en el Hospital Salvador, donde entramos el año 81. Aquí está estamos haciendo una despedida a la generación precedente, pero una foto muy bonita porque están los profesores más importantes de ese momento. Está el doctor Claro Humberto Reyes, está el doctor Goich acá, está el doctor Escobar, un importante
maestro para mí, formador, el doctor Katz y el doctor don Eliseo Concha, que me tuvo a su cargo y tuvo la paciencia de, digamos, ponerme los estándares del Salvador. Yo venía de otra escuela. Y la mano era que era un poco distinta. Aquí está el doctor Guzmán también aquí arriba. Y de mis compañeros de beca, el doctor Raúl Gasmuri en este momento en Estados Unidos, académico en medicina intensiva y respiratoria, y Carlos Regonesi, que está acá, que es un hematoncólogo en este momento, se desempeña en Santiago. Conocí al doctor Heuser también ahí, él era interno en esa época, ¿ya? Pero fue muy formador el hospital. El doctor Escobar aquí presente, lo he señalado en varias cosas, él ha sido y sigue siendo una persona presente, innovadora, ¿ya? Y a la cual fue la persona que me introdujo en la cardiología y en esto del remodelado, ¿no? Aquí estamos con Patricio Venegas también, amigo nuestro, y que trabajó en ese proyecto en ese momento. Por supuesto, esta foto no es de la época, pero representa un poco más la actualidad. El año 84 fui a la Universidad Católica a hacer cardiología y ahí me encontré con un grupo muy importante, la verdad de las cosas. Aquí aparece, esta no es una foto de cuando yo entré, pero sí quiero destacar acá el doctor Casanegra, el gran liderazgo que ha tenido él como innovador, como visionario, el doctor Rodríguez, que me plasmó y me enseñó en realidad el amor por la docencia, sobre todo de pregrado, y un concretador de las ideas que tenía el doctor Casanegra. El doctor Casanegra es académico de esta academia, ya, pero no ha podido venir. Está también el doctor Corbalán, Gastón Chamorro, gran amigo aquí presente, el doctor también Fajuri, Pablo Castro, la doctora Brown, Bernardita, que está exactamente igual, ¿no? El doctor Marchán. Terminamos esa beca, eran tiempos difíciles, eran tiempos de trabajo donde era difícil encontrar trabajo, y por suerte postulé a una beca para aprender más insuficiencia cardíaca, y en ese momento Carl Weber era una persona muy conocida, sobre todo por sus estudios con inótropos, en esa época inótropos, también test de esfuerzo cardiopulmonar, y llegué a este hospital, que esta es la parte vieja del hospital Michael Reese en Chicago, y ahí donde hicimos todos los estudios preclínicos en ratitas con fundamentalmente eso. Aprendimos también falla cardíaca, lo que se sabía en esa época, digamos a fines de los 80. ¿Ya? Aquí estamos con Carl Weber, yo también le debo mucho a su persona, su generosidad, y también su energía para liderar líneas que han sido y todavía siguen siendo muy importantes. El concepto, por ejemplo, de espironolactona viene de él en falla cardíaca, ¿ya? Aquí estamos con el doctor Casanegra, ¿ya? Esta es una foto muy querida porque está Eduardo Guarda, mi amigo también, que provenía del San Juan de Dios. Hicimos una trayectoria muy semejante, él se fue después a El Salvador y después también estuvo con Carver. Desgraciadamente se fue hace poco tiempo. Cuando estaba en Estados Unidos, yo no tenía claro si iba a volver o no iba a volver, porque no tenía una posición. Sin embargo, me visitaban siempre el doctor Casanegra y el doctor Rodríguez, y en esa época me dijeron, vuelve con nosotros. Me ofrecieron una posición
No fue exactamente en este lugar, pero así fue, y con la visión de desarrollar en el departamento la investigación más translacional o preclínica también, ¿no? Esa fue lo que digamos, la misión. Hasta que llegué a la primera oficina, que en ese momento quedaba en un subterráneo en el hospital, quedaba muy cerca de la oficina de Gastón, ¿ya? Gran amigo y ha sido compañero mío, y de la señora Gladys, ¿no? Que la había conocido antes, la había conocido en El Salvador, pero cuando llegué ella estaba de secretaria y ha seguido siendo la secretaria de la jefatura del departamento en este momento. La Católica me cogió muy bien de vuelta. Este es el grupo de enfermedades cardiovasculares de los 90, un grupo cardioquirúrgico, y aquí hay personas grandes que ya no están. Quiero mencionarlo, está el doctor Maturana, gran cirujano, y un caballero, Ramón, que nos dejó hace poco tiempo, Eduardo Guarda, el doctor Rodríguez, que también nos dejó. Pero también aparecen gente, digamos, grandes, no los voy a nombrar a todos, pero quiero agradecerles con esta foto su amistad, su compañerismo, su liderazgo, ¿no? Y enlazando un poco con el tema, en esa época, que esto fue en los años 90, se hizo una unidad que le llamamos unidad de insuficiencia cardíaca, en un piso que no es lo que es actualmente, y la unidad era bastante simple, pero era para pacientes con falla cardíaca que les tuviéramos que poner diuréticos o poner vasodilatadores, y lo hacíamos. Acá estamos con el doctor Casanegra, siempre entusiasta e innovador. Estamos con Ramón acá, que también él fue uno de mis introductores en falla cardíaca. Muy contentos de la inauguración de esta primera unidad, que fue en los años 90, en un piso médico quirúrgico, ¿no? Esta unidad, bueno, en este momento ya no existe de esa manera, los intermedios son tienen otro estándar, pero fue un intento interesante, tanto de tratamiento como de docencia, para los becados de cardiología en ese momento. Nuestro curso anual de toma de decisiones, que se ha desarrollado con el objetivo orientado a cardiólogos. Este fue el año 2009, donde está aquí el doctor Morán, Alejandro Martínez, Pablo Castro, el doctor Fajuri acá. Bueno, se me van a ir nombres, pero es un curso que a nosotros nos llena de orgullo, porque nos permite también, aquí está Rolando González también, nos permite contactarnos anualmente con nuestros becados, y casi todos los que están ahí hemos sido becados del departamento, ¿no? Actualmente este es el grupo. Este es el grupo, una foto tomada la semana pasada, y aquí está el recambio. Está con nuestro jefe de departamento actual, el doctor Luis Gabriel, aquí presente. Ya está Pablo Castro, nuestro ex jefe, Bernardita, María Ocaranza, la Mónica, y la generación joven de recambio, falla cardíaca, y en cosas que yo no he tocado. Por ejemplo, la falla cardíaca avanzada y el trasplante, que han sido cosas también desarrolladas en el departamento. El doctor Morán fue un pionero, aquí está presente, ¿ya? Pero en este momento se ha avanzado bastante, y el recambio viene en este momento por el doctor Grey, está acá. Está el doctor Jong-Sung también, Pablo Castro, Hugo Verdejo, que son del área de falla cardíaca. Es un departamento que me llena de orgullo en realidad. Necesitamos más mujeres.
pero nuestras mujeres son muy potentes en el departamento, desde todo punto de vista. El laboratorio de cardiología molecular, ya aquí estamos con María Paz, hace ya un buen tiempo, en la parte de cirugía experimental, en el centro de investigaciones, que se está haciendo de nuevo. Ella puso mucho esfuerzo, ella hizo su doctorado y ahí fuimos con Sergio Lavandero, codirectores de su tesis, y después tuve la suerte de que ella se quedara con nosotros y en este momento es una gran líder en el área de falla cardíaca y de hipertensión, y actualmente es la vicepresidenta también de la Sociedad Chilena de Hipertensión. Ella me ha acompañado, y yo también la he acompañado a ella en todo este tiempo. Estos son las muchachas y los muchachos actuales en el laboratorio de cardiología molecular, todavía en el CIM Sofía, pero vamos a tener un nuevo espacio. Así que esta es la generación actual del laboratorio, gente muy responsable, motivada y que están aquí presentes, y les agradezco también a ustedes su presencia. No puedo dejar de olvidar a Ramón. Ramón siempre fue un mentor también para mí. Él me contactó para la posibilidad de salir. Él siempre positivo, siempre empujando. Yo creo que lo que más me enseñó él fue eso, ¿no? Y su bonomía para tratar situaciones complejas. Aquí una de las últimas veces que estuvimos con él en el Congreso, fue el Congreso del año 2023, que estamos aquí con la doctora Araya, la Mónica, estamos y él asistió a una conferencia en ese Congreso. Ramón realmente ha sido una persona también muy importante en nuestro departamento y en nuestra formación, y yo quería que estuviera aquí presente. La doctora Valdés, tuve la suerte también de tenerla enseñándome hipertensión. ¿Y por qué? Porque bueno, yo venía de la falla cardíaca, pero de la hipertrofia, y quería estudiar más la hipertrofia. Y ahí empecé a entender que la mayor prevalencia venía en pacientes hipertensos. Y ahí empecé a aprender hipertensión arterial junto a ella en el policlínico que había en San Joaquín. Bueno, hicimos varias cosas en la sociedad de hipertensión. Se organizó también un congreso, pero ella fue la que me enseñó y me disciplinó en la hipertensión arterial, así que eso se lo agradezco mucho, doctora. Y la hipertensión arterial ha sido también, ha estado en mi corazón. Aquí estamos ya como sociedad de hipertensión en la jornada transandina hace un par de años atrás. Estábamos en ese momento la presidenta, que era Patricia Morgado, María Paz Ocaranza, actual vicepresidenta, y Carlos Bío, ya en esa jornada trasandina de hipertensión 2023. Está aquí el presidente, que es el doctor Juan Ramón Soto, actual presidente, y es una sociedad que también para mí le he tenido mucho cariño. La sociedad de cardiología que me ha acogido durante todos estos años, presentaciones, trabajos, responsabilidades, y actualmente me ha honrado con la responsabilidad de la conducción de la sociedad por este tiempo. Aquí está la señorita Janet Roa, que ella mueve la sociedad realmente, y el doctor Carlos Fernández, que es el presidente de la fundación, pues la sociedad chilena tiene también una fundación. Es una sociedad a la cual yo le debo mucho en términos de ideas, compañerismo y trabajo de grupo como es la cardiología. La cardiología tiene una forma de trabajo que es bastante singular en relación a las otras, y eso se ve mucho, y esa alma está presente en esta querida sociedad de cardiología Xochicar. La familia
también, por supuesto, y ella es lo último, la familia ha sido, digamos, el pilar fundamental. Mi padre, Jorge, mi mamá, que no se atrevió a venir hoy día, que nos ha atendido siempre el intersticio, ¿no es cierto?, de nuestra vida, ¿ya? Mis hermanos acá. Mi papá haciendo clases de semiología en el Hospital San Juan de Dios en la década de los 70. Yo no lo tuve como profesor de semiología. Él me hizo algunas clases de su otra especialidad, que eran las enfermedades inmunoreaccionales. Y aquí, curiosamente, está enseñando semiología del corazón. Él fue una persona que muy motivada. Yo le debo mucho. Era muy exigente y era muy responsable y tenía muchas particularidades que nos dejó. Mi mamá está aquí a fines del año pasado con mi hijo mayor Ignacio, Jorge, que está aquí presente, y mis dos nietas, que son francesas, tengo que viajar para verlas, que viven allá. Están compartiendo con mi mamá, que ha sido una persona dulce, inteligente y muy sabia. Mi hija Francisca, que ella es ingeniero y es actualmente académica en Londres, se dedicó a energías no renovables y goza de la vida y de la ingeniería y de la energía renovable, como todos los estudiantes chilenos que se han ido al extranjero. Pero ella se quedó y está muy contenta y muy feliz allá. Jorge, el más chico, que está aquí presente entre mis dos hermanos, él le gusta y es profesor de educación física, está terminando, pero además es rugbyista y una gran compañía y alegría en todos los momentos de mi vida. Y por último, agradecer a la señora Verónica, que está aquí en una actitud, ella como diciéndome: oye, Jorge, ¿a qué hora va a bajar? Ella ha sido, y quiero agradecerle a ella digamos, hacer posible las cosas que he podido hacer en este tiempo, aguantarme todo. Ella me dice que yo soy un salame, porque, como mostraba un poco la doctora, hay muchas cosas diversas que hago, o que trato de hacer más bien, pero que ella también, con su sabiduría, digamos, todo este tiempo me ha acompañado en esta tarea. Muchas gracias a todos. Ha sido un momento emocionante en mi vida, esta compañía, este momento. Así que con esto he querido, no sé cómo, ¿dónde quedó aquí? Bueno, con esto he querido terminar esta conferencia, que le he puesto como título: Desafíos actuales en falla cardíaca, mecanismos y potencial terapéutico, abarcando una serie de cosas que tal vez para muchos no sean muy interesantes, ¿ya?, pero que han sido lo que me ha tenido en la academia. La medicina academia tiene muchos desafíos en este momento. Yo nombré una sugerencia al principio, ¿ya?, pero existen muchos desafíos y que en esta academia yo sé que se van a discutir en profundidad, y yo me comprometo, doctor Cazorla, también a trabajar, como decía el profesor Solís, con ahínco. Muchas gracias.
le agradecemos al doctor Jalil su muy interesante presentación, emotiva además, y le vamos a cobrar la palabra, doctor Jalil, en lo que se refiere a actividades dentro de la academia, porque son muchas y muy importantes. Habiéndose cumplido con las disposiciones de la ley del Instituto de Chile y con las disposiciones reglamentarias de la Academia de Medicina, declaro oficialmente incorporado al profesor Jorge Jalil Milad como académico correspondiente de la corporación y le hago entrega del diploma que acredita su condición de tal. El doctor Jalil nos invita a compartir un vino de honor y declaramos levantada la sesión. Se cierra. Bueno. Sí, interesante.